Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones por el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos acompañan Ana Bolonen, consultora educacional, y Diego Paz, consultor y docente. Bienvenida, Ana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, qué gusto estar aquí a hablar de este tema tan importante. Sí. ¿Y tú, Diego, cómo te encuentras? Todo bien, muchas gracias por invitarnos y qué gusto verla a Ana también, después de tanto tiempo. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar acerca de la educación en el país y más que nada dar un enfoque acerca de cómo ven a la educación en el país, en el presente y hacia el futuro. Entonces, Ana, quisiera empezar contigo. ¿Quisieras contarme cómo ves al contexto educacional de Ecuador? Creo que si pensamos en el contexto, siempre es bueno recordar un poquito qué ha sido el recorrido histórico, desde dónde partimos y dónde estamos y luego mirar hacia el futuro. Creo que es importante, a pesar de todos los problemas, porque sabemos que hay un montón de problemas ahora en el sector educativo, recordar que ha habido una disminución sustancial, por ejemplo, de analfabetismo absoluto los últimos, desde los años 80 sobre todo, ha habido un incremento muy grande en cuanto a la educación básica y el bachillerato. Y también, a pesar de que estamos con unas coberturas inaceptablemente bajas en educación inicial, diría yo, en toda forma hay un incremento. Entonces creo que es bueno cuando nos quejamos de todo, porque esa es la tendencia, que las cosas están complicadas, hay unos desafíos enormes que tenemos que enfrentar. El proceso histórico ha sido que vamos progresivamente avanzando hacia el derecho a la educación. Y igual creo que un hito que ha marcado mucho la educación hoy en día ha sido la pandemia. Hay un antes de la educación, o sea, antes de la pandemia y después. Diego, ¿cuáles crees que han sido los cambios más grandes que se han dado tras la pandemia en la educación? Yo creo que lo que esperábamos era que tengamos un antes y un después de la pandemia. Lamentablemente no fue tanto así. Hay procesos que si bien se aceleraron, particularmente el uso de la tecnología, como decía Ana, las tasas de cobertura todavía se mantienen por debajo de lo que se espera en función del progreso y de la demanda educacional que tenemos en el país. Hay que pensar con varias cosas. El primero, que la educación es un derecho y la educación debe ser pública, gratuita, laica y de calidad. ¿No? Y en esa línea, esa defensa del proceso educativo, digamos, es algo que debería sostenerse en el tiempo. Si bien la pandemia marcó un proceso de inflexión en el país, también desnudó algunas desigualdades que ya existían. No es que con la pandemia pasaron un montón de cosas, sino más bien se develaron, salieron a la luz y tomaron más fuerza, cosas que ya pasaban y que tienen que ver con desigualdades profundamente estructurales, ¿no? Y esto vinculado con la misma cobertura. Si bien en el Ecuador, como nos decía la Ana, tenemos una casi cobertura total para la educación básica, en menos del 50% de las personas en edad escolar que son menores de 5 años acceden a la educación inicial, y cuando cruza este tipo de variables, por ejemplo, con pueblos afro y con pueblos indígenas, la tasa disminuye todavía más. Hay unas desigualdades que se sostienen por un lado. Por otro lado, como producto de la pandemia también se desnudó la pobreza de aprendizajes, ¿no? Hay unos aprendizajes que estaban en crisis y esa crisis se ahondó producto de esta falta de contacto y de esta mediación pedagógica presencial con el profesorado, particularmente en los aprendizajes fundacionales: aprender a leer, aprender a escribir, aprender a desarrollar el pensamiento lógico y matemático, y también el desarrollo de habilidades socioemocionales. Tuvieron ahí un proceso de inflexión, relevaron importancia, pero fueron más importantes en la medida que nos dimos cuenta de la falta que nos hacían. No es menor que digamos, del progreso que hemos tenido entre el 2013 y el 2019 a partir de las mediciones del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, no sean significativas en comparación con el resto de América Latina y el Caribe, ¿no? Y que nos encontremos aún así a nivel de aprendizajes por debajo de los promedios de los países que están vinculados con la OCDE. Eso llama la atención y hace que tomen algunas medidas por un lado. Por otro lado, digamos, una de las cosas que sí pasaron con la pandemia es la aceleración de los usos de la tecnología para la educación, ¿no? Y esto, digamos, ha generado unos procesos
importantes para garantizar derechos de poblaciones vulneradas, por ejemplo, de los hijos de personas ecuatorianas migrantes que no podían insertarse en los sistemas educativos de otros países. El Ecuador creó un colegio virtual, de hecho dos, ¿no? Arupo de Guayacanes, que brindan este servicio a poblaciones que no pueden acceder a educación presencial, pensado en hijos de personas migrantes, pero que ahora está abarcando a aquellos que no acceden también, inclusive que habitan en el país. Y eso, digamos, es una ventaja. Por otro lado, la innovación en materia de uso de tecnología y la necesidad de hacerlo también es un aspecto positivo. Al mismo tiempo, creo que algo que sí es súper positivo de la pandemia tiene que ver con la importancia que ha tenido la escuela para la transformación social, ¿no? O sea, qué importante es que la escuela exista, ¿no? Y que exista no cualquier escuela, sino que sea una escuela de calidad, una escuela que te atienda presencialmente, una escuela a la que las niñas y los niños puedan asistir. Fue cada vez más importante. Ya las comunidades en la pandemia exigían que se abran las escuelas, y el Ecuador fue uno de los países que más tiempo se demoró, y eso fue terrible para el aprendizaje de para las niñas y para los niños, ¿no? Pero ahora ya son las comunidades las que te dicen: necesitamos que la escuela se abra. Se tomó esta importancia, y ojalá esto de pie también a una defensa de educación pública, laica, gratuita y de calidad en este país. ¿Y de qué manera podemos lograr esto? ¿Qué medidas podemos tomar específicamente para lograr el acceso universal a la educación? Bueno, yo defiendo esta idea de que la universalidad no es 95% ni 97%, sino 100%. Ni un niño, niña o joven fuera del sistema educativo. Y que esa educación tenga sentido. Estamos viendo una crisis. Esto no es solo en el Ecuador, sino en la región, a nivel mundial, del sentido, del significado y utilidad de la educación. Y ustedes habrán leído las noticias y visto las cifras. Hay una preocupación grande ahora de exclusión. Yo hablo de exclusión, no de deserción. Hay un tono muy diferente cuando hablamos de que un chico desierta la educación, se le pone al niño la culpa. Pero cuando hablamos de la exclusión, hablamos del enfoque de derechos, donde todos los garantes del derecho a la educación, el Ministerio de Educación liderando, pero no solo, sino que varios sectores de la sociedad, tenemos que asegurar que los niños accedan, permanezcan, aprendan algo significativo para la vida. Yo creo que ahí está el punto muy crítico ahora. Y también vivan en plenitud su bienestar. Y ahí hay otro punto que mencionó Diego, de la gratuidad. Está declarada la gratuidad. Pero, yo hago investigación sobre la educación. Incluso en 2023, el año pasado, realicé un estudio cualitativo sobre las causas de exclusión actualmente en algunos territorios. Y ahí surge que todavía en este país tenemos unas brechas, así como dijo Diego, en pueblos indígenas, afro, pero también barrios específicos, marginados en ciudades, en las zonas rurales también, donde incluso tener que comprar un uniforme es un problema, tener que pagar transporte escolar es un problema. Y existe un concepto que se llama la costo-oportunidad, y eso afecta especialmente a los adolescentes y a los más chiquitos. ¿Por qué? Porque en los más pequeñitos el tiempo de llevarle a un centro de desarrollo infantil o educación inicial quita tiempo del trabajo de las madres y es un recurso. Quizá ahorita la amenaza más grande para mí es un tema de poder sostener la gratuidad, incluso ir progresivamente aumentando la gratuidad, y por otro lado el tema de una educación con un significado real para los adolescentes, sobre todo para los adolescentes. Justamente con este tema de la educación con un valor real, ¿ustedes ven que sea necesario implementar, por ejemplo, educación financiera, educación, por ejemplo, en filosofía, pensamiento crítico en todas las escuelas? Sí, o sea, evidentemente hay que trabajar algunos otros aspectos, ¿no? No necesariamente como materia, Ya, ¿no? como parte del desarrollo de sistema. competencias dentro de un sistema. Hay que entender que la vida no está particionada en asignaturas, sino que la vida es un proceso que es global, donde varias habilidades van tributando para el desarrollo de la competencia y para que las personas puedan desempeñarse en distintos contextos.
La Ana decía una cosa importantísima, que la educación sea pertinente. Vemos ahora mismo en todo el mundo los efectos del cambio climático, ¿no? El desplazamiento de las personas por cambio climático, qué pasa con las sequías. También tenemos que trabajar en educación para el desarrollo sostenible, no solamente para prevenir, sino para mitigar también los efectos que el cambio climático está estableciendo. Los procesos de educación financiera, por ejemplo, para construir un mundo más sostenible, ¿no? Para que podamos administrar la escasez de forma adecuada, el desarrollo del pensamiento crítico para que efectivamente esta educación ayude a construir varios proyectos de vida y que le dé sentido a lo que estamos haciendo y que construyamos estas dinámicas relacionales, ojalá desde el respeto, ojalá desde la convivencia, entendiendo que la educación debiese, digamos, contribuir con la generación de una cultura de paz. Ahora más que nunca en estos procesos de violencia la escuela se convierte en un factor protector importantísimo. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de acceso, no se resuelve la cosa con que todos los niños estén en la escuela. Ojalá que todos estén, pero eso no es suficiente. No basta con que todas las niñas y los niños estén en la escuela. Necesitamos que la educación sea pertinente y necesitamos que esta educación nos ayude a construir un proceso de justicia. En pedagogía hablamos de esto cuando mencionamos el concepto de justicia curricular. Cuando la justicia curricular, aplicada ya en los contextos más micro de clase, implica que la educación financiera esté transversalizada en los efectos de la vida, que el desarrollo del pensamiento crítico sea un elemento que te permita aprender de todo lo demás, que el desarrollo sostenible sea esta relación armónica con el ambiente, no solo para el presente, sino también para el futuro, y que le debe a las personas de interpelar qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso también es importante esta educación en derechos humanos, ¿no? Diego, perdón que te interrumpa. Para las personas que nos están escuchando y que no entienden el concepto de educación por el desarrollo sostenible, ¿podrías explicarlo de una manera súper breve? La educación por el desarrollo sostenible es difícil de explicar súper breve, pero es básicamente es entender el mundo en el que estamos viviendo ahora y cómo dentro de las habilidades, los conceptos, las competencias que las chicas y chicos están aprendiendo, pueden construir un mundo que sostenga las condiciones de habitabilidad actual en la relación con la naturaleza, pero que vayan mejorando esas condiciones también para el presente y para el futuro y que garanticen cierta sostenibilidad del ambiente y del mundo para esta generación y las que vienen, ¿no? Y esto tiene que ver sí con educación, por ejemplo, para el cambio climático, tiene que ver sí con educación para las ciencias naturales, tiene que ver sí también con educación sobre todo para los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? De esta relación simbiótica que tenemos donde tradicionalmente las personas nos hemos separado de los demás y entender a partir de la educación para el desarrollo sostenible como las personas somos parte de la naturaleza, parte del entorno, parte de este planeta que ojalá pudiésemos construir también un mejor proceso. Para resumir, la educación para el desarrollo sostenible es también educación para la ciudadanía mundial, ¿no? Es un proceso que está conectado, articulado de forma interdependiente. Listo. Ana, ¿qué modelo tú ves que el Ecuador podría adoptar como ejemplo para implementar la educación por el desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que, bueno, yo realicé un estudio sobre este tema el año pasado, no, en 2022 fue, y ahí surgió que hay un poco de desconocimiento todavía, justamente, que es la educación para el desarrollo sostenible, que es un abordaje integral. Uno relaciona muy fácilmente este tema con el medio ambiente y con el cambio climático, pero lo que dice Diego es fundamental, los derechos humanos. La sostenibilidad del mundo no solo es el ambiente natural, digamos, es la reducción de la pobreza, la reducción de las brechas, la paz, todo eso es la base de la sostenibilidad. Y en ese sentido, también lo que piden los docentes es un acompañamiento pedagógico, capacitación en estos temas, de cómo manejarlo ya en la vida cotidiana de la escuela. Creo que hay una comprensión muy grande sobre los problemas. Digamos, nosotros sabemos lo que son nuestros problemas porque los vivimos, cada uno vive, dice, es la inseguridad, es la pobreza, es la desigualdad, es la destrucción del ambiente, la contaminación, es porque ya hace mucho calor, antes no hacía, o llueve demasiado cuando no tiene que llover. Todos estos temas los podemos ver y luego los efectos que tienen en la posibilidad de vivir en paz y bienestar. Yo
bueno, aquí creo que Diego sabe, yo siempre hablo de acompañamiento pedagógico y la formación continua. Obviamente la formación inicial de los educadores tiene que incluir estos temas, tiene que. Lo que sí, si es que habría que elegir, porque nuestro reto grande es que quisiéramos hacer muchísimas cosas, luego hay que priorizar, no hay presupuesto suficiente y hay que elegir. Entonces, si habría que elegir, hay un par de cosas que yo haría en estos momentos. Uno es que sale un poco de, tal vez, de lo que a veces pensamos, pero por ejemplo, alimentación escolar sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema y es un tema de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, combinar los programas de alimentación escolar con desarrollo local, buscar formas de promover desarrollo integral sostenible en los territorios, financiando un programa de alimentación escolar, que es un tema de acceso y permanencia y bienestar en el sistema educativo, que también afecta el aprendizaje. Otro tema es, en cambio, digamos, si pensamos, para mí las prioridades son asegurar buena alimentación escolar, especialmente para aquellos que viven en los quintiles de pobreza más altos. Por otro lado, asegurar buena formación inicial y continua y acompañamiento pedagógico a los docentes en estos temas que estamos hablando para incrementar la pertinencia, el significado de la educación. Y ahí hay unos temas que son súper importantes. Tenemos un problema enorme con lectoescritura y es la base del resto de aprendizajes escolarizados. Yo no digo que base de todo aprendizaje es lectoescritura, pero sí, lo escolarizado requiere que esas habilidades sean buenas. Luego lo socioemocional, luego habilidades o competencias laborales para realmente poder hacer cosas prácticas en la vida, pero también descubrir. Y de ahí viene otra cosa que para mí es fundamental, que son todo tipo de expresión artística, en todo sentido, música, dibujo, y ahí viene también el pensamiento crítico que se combina con la filosofía, con la historia. Y también muchísimo se combina con el arte, con la expresión artística, sí, en ese sentido. Entonces, ahí quisiera hacerte la pregunta, Ana, ¿cómo crees que, no digamos en un ámbito del sistema, ni algo integral, sino específicamente cómo los profesores que nos están escuchando pueden establecer estos puntos, particularmente el apoyo socioemocional y la expresión artística, dentro de distintas materias? Bueno, ahí Diego sabe que estaba ahí promoviendo un abordaje. Soy fan de este abordaje que combina, por ejemplo, combinar lectoescritura y arte. Y filosofía podría ser, hacer preguntas importantes sobre la vida, trabajarlo a través de lectura, escritura y expresión artística, combinar. Yo creo que la habilidad de un buen docente es saber integrar, justo lo que dice Diego. No es que por aquí esto, por aquí otro, sino que la vida es así. Y no tratar de combinar siempre todo, porque también puede ser relajoso, pero con unos objetivos de aprendizaje y bienestar súper claros, decir, bueno, vamos a trabajar a través de la poesía mis sentimientos. Estás trabajando arte, estás trabajando lectoescritura y estás trabajando incluso, no sé, puedes trabajar historia, ver qué poemas había ya hace 500 años ya. Ya nos preguntamos los seres humanos las mismas preguntas a veces. ¿Qué es el sentido de todo? ¿Hacia dónde ir? Ahora, otra cosa, entonces era alimentación, la parte pedagógica de los docentes, pero luego también la gestión educativa, que Diego viene ahí, ahorita sabe qué difícil que es. Yo creo que tenemos que despolitizar la educación. Necesitamos despolitizar, digamos, de política partidista. Ahí voy a un grano bien caliente, papa caliente, pero necesitamos eso como país. Eso nos da sostenibilidad, hablando de sostenibilidad, digamos, poder plantear procesos a largo plazo y también tener mayor legitimidad. Entonces hay unos básicos que todos los que están en el poder en su turno, yo creo que podemos acordar. Esto es lo básico que tenemos que lograr. Y si no lo logramos ahorita, estamos en tal crisis, estamos en tan gran crisis acá y a nivel mundial, a nivel local, que si no vemos esto, esta urgencia de cuestionar las formas,
que existen de gestión, no vamos a poder superar. ¿Y qué reflexiones individuales podemos poner en el sitio? Yo ahí, digamos, voy a contrapuntear un poco con Lana en dos sentidos. Yo creo que más bien, o sea, estoy de acuerdo en que hay que despartidizar la educación, que la educación no debiese responder a ningún partido, nunca jamás. De hecho, muchos de los procesos de daño que se han hecho en la educación responden precisamente a eso, ¿no? Que están vinculados a ciertos partidos de forma histórica en el país. No es un tema de ahora ni hace años, de hace 30, 50 años, digamos, hay muchos partidos, luego gremios que han hecho daño a los procesos educativos, pero yo creo que más bien hay que repolitizar la educación, porque la educación es eminentemente política, ¿no? El decir que la educación tiene que ser pública es absolutamente político. ¿No? El decir que la educación pública tiene que ser de calidad y tienes que tener todos los recursos para que eso pase es absolutamente político. El decir que la educación rural tiene que ser garantizada con toda la calidad, con toda la tecnología y con la mejor capacitación es absolutamente político. Entonces yo creo que más bien es necesario repolitizar la educación y desde esta dimensión de lo político, ¿no? Hacia la generación de la política pública, hacia la generación de un plan de desarrollo de país, y el problema está cuando esto se partidiza, por una parte. Por otro lado, nos preguntaba sobre modelos de educación que estén funcionando. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la política pública en el país tiene que ver con que siempre estamos viendo hacia afuera y no vemos mucho lo que pasa hacia adentro. Lana decía una cosa maravillosa, ¿no? Trabajemos con la alimentación escolar desde, como uno de los ejemplos. Aquí en el país tiene una experiencia educativa que es la del pueblo Cayambi, ¿no? Y el pueblo Cayambi ya está haciendo un proceso de educación para el desarrollo sostenible donde involucra la alimentación escolar, cultura, arte, la cosmovisión, la lengua, ¿no? Dicho sea de paso, el aprendizaje mejor, los mejores resultados de aprendizaje se dan cuando se aprende la lengua originaria, la lengua materna, ¿no? Y el pueblo Cayambi, a 2 horas del centro de Quito, ya lo están haciendo. Entonces tiene de experiencia de ahí, tiene de experiencias súper importantes a través de la utilización de la MEIVA, que es la contextualización del modelo de educación intercultural bilingüe que se aplica en el país. De la MEIVA es la contextualización amazónica, ¿no? Y tienen procesos de inclusión educativa que son maravillosos, ¿no? Tienen modelos que ya funcionan en la educación pública. Tiene de ejemplos, por ejemplo, de educación comunitaria, en un modelo distinto a la educación pública, es una educación comunitaria más o menos privada, que funciona en Quito, en un barrio urbano marginal, que es en Chilibulo, es una experiencia del Instituto de Educación Popular, del INEP, ¿no? Que a partir de una reflexión pedagógica, comunitaria, popular, han generado otros procesos de aprendizaje donde las chicas y chicos aprenden en el entorno y mitigan riesgos psicosociales, generan mejores aprendizajes, se relacionan con la comunidad y la escuela se convierte en un espacio de desarrollo para la comunidad en general. Tiene escuelas particulares que tienen otros modelos pedagógicos súper interesantes, tiene formas educativas para los deportistas de alto rendimiento, como lo que hace el Independiente del Valle ahora, ¿no? Que a partir de otro modelo pedagógico han generado que estas chicas y chicos, porque también tiene un equipo femenino, entonces estas chicas y chicos tengan otras oportunidades educativas. Entonces hay un montón de modelos de los que podemos aprender para ir generando, pero esto, digamos, pasa también por la voluntad política, ¿no? Y pasa también por un proceso de exigibilidad. Lo que hemos visto es que la educación se sostiene, tú me decías, ¿cómo garantizamos el acceso? A partir de la exigibilidad. Por eso la educación es eminentemente política. No necesitamos de exigir que esta educación se cumpla, necesitamos que los titulares del derecho, que son las niñas, los niños, adolescentes y personas jóvenes y adultas, también no nos olvidemos de eso, y tengan una posibilidad de exigir su derecho a una educación de calidad. Y eso es urgente, ¿no? En el Ecuador estamos en un proceso de desmovilización social importante desde hace varios años que nos va a empezar a pasar factura si no hacemos algo ya. Y creo que decía la Ana, la escuela, pero también fuera de la escuela, procesos de educación escolarizados y no escolarizados, ¿no? Tienen ahí una gran potencia para transformar, ¿no? Necesitamos que el mundo exista para que los humanos existamos, y la escuela es el lugar también para discutir eso, ¿no? Este también es un proceso de politización. Necesitamos abordar la violencia de género. La escuela también es el lugar para politizar ese tema, ¿no? Para politizar en el sentido de política, no en el sentido de partido. Eso es importante diferenciar. Y a partir de eso trabajar en las líneas que Lana ya nos está diciendo, formación del profesorado, acompañamiento pedagógico que es distinto, es maravilloso además, arte, y entender que la educación es un factor de desarrollo de la cultura, no están por fuera, sino que la educación tiene este papel de reproducción y transformación cultural. Técnicamente la educación
pudiese ser un espacio de reproducción de desigualdades también. Entonces no nos sirve cualquier escuela, tiene que ser una escuela para la transformación. La educación también es un espacio de resistencias, y en esta resistencia para la construcción de otras formas de relacionarnos, de entender el mundo de maneras distintas, más respetuosas, ojalá más justas y más solidarias. Diego, antes hablábamos, por ejemplo, acerca del acceso a la universidad, porque muchas veces, por ejemplo, adultos jóvenes que salen del colegio se les dificulta conseguir trabajo, o incluso adultos jóvenes que salen de la universidad se les dificulta conseguir trabajo. Entonces, ¿cómo podemos formar no solo profesionales, sino personas competentes con habilidades tanto blandas como duras? Ahí hay varios procesos y, digamos, lo primero, garantizar que las personas jóvenes y adultas que tienen escolaridad inconclusa también puedan acceder a estos servicios, ¿no? Y para eso hay que facilitar los contextos. Ana decía una cosa súper importante: ¿quién te cuida el guagua a la niña o al niño cuando vos tienes que ir a estudiar en la noche? ¿Cómo haces? No hay centros de cuidado en la noche, no existen, ¿no? Entonces nosotros, una de las ideas que teníamos era abrir estos centros de cuidado especial en las escuelas para esta población, por una parte, que eso para fortalecerlo. Y al mismo tiempo, mientras desarrollas la educación formal, es importante desarrollar también competencias laborales. Certificar competencias laborales es importante porque puede ser complementario a la educación formal, es más rápido y te habilita para entrar en cierto mundo del empleo, pero eso no es suficiente, porque pudiese ser empleo todavía precario. Entonces ahí, por ejemplo, el trabajo que ya tenemos de experiencia en educación e información técnico-profesional, básicamente a través de los bachilleratos técnicos, pero también de los institutos técnicos y tecnológicos es fundamental, ¿no? Esas son certificaciones más rápidas que te habilitan para entrar en el mundo laboral digno, ahí sí, ¿no? Porque tienes, digamos, una certificación, tienes una competencia desarrollada, tienes una preparación, y esto debiese estar también de la mano con dos cosas. El primero, la vocación productiva de los territorios, ¿no? Las personas tenemos derecho a desarrollarnos en el lugar donde crecemos, nacemos y vivimos, y este lugar tiene una vocación. Entonces, ojalá la educación fuese pertinente con eso. Y lo segundo, ¿cuál es el modelo de desarrollo del país? ¿No? Porque las profesiones que se forman hoy, para ahorita, están súper bien, pero mañana quizás estén desfasadas, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, el uso de la tecnología demanda otro tipo de competencias que van a empezar a ser cada vez más necesarias en los próximos 2 o 3 años, y no necesariamente tenemos personas que estén formadas para ello. Perdón que te interrumpa, Diego, ¿qué competencias serían estas? Básicamente son las que hablábamos primero con Lana, no olvidarnos las competencias fundacionales, todo lo que tiene que ver con lectura, escritura, comunicación en general, las competencias de desarrollo del pensamiento crítico y lógico matemático, las competencias socioemocionales como la base, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, tienes competencias digitales. Las competencias digitales no tienen que ver solamente con el uso de la tecnología, sino con el desarrollo de algo que se llama pensamiento computacional. El desarrollo del pensamiento computacional es cómo empezamos a pensar en lenguaje ya de programación, ¿no? Y esto te sirve para el armado, para el pensamiento crítico, para el desarrollo del pensamiento espacial y demás. Ahora, por ejemplo, en un mundo cada vez interconectado, ves que muchos de los empleos que tienes puedes realizarlo de manera remota, ¿no? En temas de arte, por ejemplo, haces diseño gráfico, diseño multimedia, en temas de marketing, gente que trabaja para acá, por otros lados, en temas de educación también, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el Ecuador, pero trabajo para otros países, ¿no? El tema de la misma programación y uso que tienes de las mismas tecnologías son cada vez más necesarias. Entonces, esas son competencias que debiésemos desarrollar de forma transversal, pero potenciar también la especialización en algunos procesos. Es de esta economía que ahorita está emergiendo en el Ecuador, pero que en el mundo ya existe. Entonces necesitamos conectarnos y generar estos otros procesos de relacionamiento con el mundo a partir de la educación. Es la única forma, y es urgente trabajar este proceso.